¿Activos? Muy buenas tardes, estimados profesores, estimadas compañeras, compañeros. El día de hoy, mi nombre es Héctor Villarán y daré inicio a la presentación del tema del seminario Organismos genéticamente modificados, de la asignatura Tecnología de los Alimentos. Comenzaré esta presentación con una pequeña introducción. Este tema del seminario es una pequeña investigación sobre lo que son los organismos genéticamente modificados. ¿Cuál es el papel que tienen los organismos genéticamente modificados dentro de la tecnología alimentaria? También vamos a ver los avances científicos en temas de alimentación de los organismos genéticamente modificados. Y al final un pequeño enfoque reflexivo enfocado al tema de la manipulación genética. Bien, vamos a definir qué son los organismos genéticamente modificados. Debemos comprender que son organismos vivos. Estos organismos vivos tienen características de su material genético o bien física que han sido modificadas. Estas técnicas de modificación genética se basan en la bioingeniería. La bioingeniería es una ciencia que permite introducir y o manipular el material genético. Debemos recordar que debido a la bioingeniería es posible aislar, modificar y transferir el material genético, sea ADN o ARN. Esta transferencia del material genético se realiza en bacterias, virus, vegetales, animales desde una especie, sean iguales o diferentes de un individuo a otro. Las propiedades de la manipulación genética suelen ser siempre positivas, especialmente en plantas. ¿Por qué? Porque en caso de productos vegetales nos permite aumentar la tolerancia a los herbicidas, permitir la resistencia a algunas plagas, la tolerancia a sequía, con factores ambientales extremos, entre otros. Debemos también entender que los organismos genéticamente modificados es un término general y organismo genéticamente modificado no es igual que transgénico. ¿Por qué? Porque un organismo transgénico es específico de cualquier organismo del cual sea transferido material genético de un individuo a otro. Bien, ahora vamos a ver los objetivos de la técnica de manipulación genética. Los objetivos son simplemente tres a grandes rasgos, los más principales. Por ejemplo, en plantas, buscar resistencia a plagas, tolerancia a productos herbicidas, la adaptación a condiciones climáticas extremas y la mejora de la calidad nutricional. En algunos animales que se busca resistencia a las enfermedades, evitar la transmisión de enfermedades, acelerar el crecimiento y entender la genética. Y en caso de algunos microorganismos nos permite la producción de algunos fármacos como la insulina, descomponer algunos contaminantes ambientales, la terapia génica. También tenemos la producción de fármacos como los anticuerpos monoclonales que se obtienen a partir de material genético de ratones molinos, los cuales se modifican en el laboratorio y permiten el tratamiento del cáncer, por ejemplo, y alguna enfermedad autoinmune, y las famosas vacunas de vectores virales. Una breve historia de la manipulación genética. Debemos ir al comienzo, la historia de la teoría de la genética, con el señor Mendel en el año 1856, quien nos expone la teoría genética. La ley de Mendel, 1930, es la primera vez que se puede observar mediante microscopía electrónica la estructura del material genético ADN. En el año 1953, los señores Watson y Crick formulan la teoría de la doble hélice del ADN. Vamos a saltarnos al año 1977, cuando los señores Briggs y Tauras y Boyer son los primeros en sintetizar en laboratorio las cadenas de la insulina sintética a partir de Staphylococcus de manera separada. ¿Por qué? Porque cuando ellos hicieron esta técnica por primera vez en una sola cadena, fue incompatible para el uso en humanos. Cuando ellos se dieron cuenta que tenían que hacerlo por separado, una vez que ellos lo sintetizaron por separado y luego lo unieron en el laboratorio, la insulina fue compatible para el uso.
En el año 1980 tenemos las primeras transformaciones genéticas en plantas, principalmente ornato, y la primera rata modificada genéticamente. 1982 lanza el laboratorio Eli Lilly la primera insulina de uso humano con tecnología de ARN combinante a base de Staphylococcus. Esta es una insulina transgénica para el control de la diabetes. Antes de eso, el tratamiento de la diabetes con insulina se realizaba con insulinas de cerdos e insulinas de perro. Se debían decomisar toneladas de páncreas para poder obtener pequeñas cantidades de insulina. Eso significaba sacrificar muchos animales. 1990 se aprueba por primera vez el tomate Flapsaft y es la primera vez que la empresa Monsanto logra patentar un tomate y el maíz genéticamente modificado. Año 2012 comenzamos con el desarrollo de tecnología CRISPR. La tecnología CRISPR nos permite poder cortar parte del material genético, modificarlo y así obtener ciertas características que nos permitan evitar la aparición de enfermedades. Y en el año 2019 se autoriza de manera excepcional por emergencia la primera vacuna contra el ébola a base de vectores virales con el virus de la estomatitis vesicular del bovino. La primera vez que se autoriza una vacuna de vectores virales. Técnicas de modificación genética, a grandes rasgos, tenemos 6. Mutagénesis, cruzamiento convencional, poliploidía, la transgénesis, fusión de xenoplasma, edición génica. Términos sencillos, mutagénesis es aplicar algún producto mutágeno como la radiación para inducir mutaciones que creen rasgos característicos en ese organismo. Ejemplo, el pomelo tradicional se somete a radiación mediante algunos hornos especiales y obtenemos un pomelo de un color más intenso con mayor cantidad de vitamina A. Cruzamiento convencional, busco dos individuos de la misma especie que sean compatibles, los cruzo y obtengo características en la nueva descendencia que combinan los rasgos deseados de los progenitores. Poliploidía consiste en multiplicar el número de cromosomas, luego lo divido y genero un producto infértil. Ejemplos típicos, frutas que no tienen semillas, que no tienen pepas. Naranja, sandía, manzana que no tienen semillas. Esto se obtiene mediante la poliploidía. Transgénesis, que significa adicionar material genético de cualquier especie, sean de la misma especie o especie distinta, y así crea una nueva variedad. Fusión de protoplastos, sencillo. Tengo un nabo que necesito que el nabo tenga las hojas moradas y no verdes por temas comerciales. Fusiono los protoplastos celulares de una lechuga morada con el nabo y obtengo un nabo con las hojas moradas y obtengo una nueva variedad. Y tenemos la edición génica, que consiste en modificar el ADN dentro de la misma célula mediante la tecnología de CRISPR. Transgénesis en animales, un tema bastante polémico. El estudio de transgénesis empieza con roedores. Aquí está la fuente de la imagen. Este es el estudio. Interesantemente, ¿cómo se obtiene? La gestante extraigo los blastocitos de la hembra. Estos blastocitos se ponen en cultivo celular. Se hace la inserción de material genético del organismo que dona el material genético. Recombino de manera homóloga el material genético, obtengo un blastocito quimera. Estos blastocitos los transfiero al embrión de una nueva hembra y obtengo una quimera, es decir, un roedor, una descendencia con características de dos especies distintas. Puedo introducir material genético de bacterias, de virus, dependiendo de la característica que yo necesito obtener. Algunas discusiones del tema de la modificación genética. Podemos ver, por ejemplo, la transferencia del material genético de una especie hacia otros organismos vivos y muchas veces no sabemos cuál será la consecuencia a largo plazo. Otro problema que también causa la discusión es el crecimiento de organismos transgénicos en lugares no deseados, dado por el cultivo excesivo que se hace o descontrolado. El daño que pueda ser tóxico a organismos benéficos, que nos puedan causar un daño a largo plazo. La coexistencia de la agricultura convencional con la agricultura orgánica y los productos genéticamente modificados.
ya que es curioso que los organismos genéticamente modificados suelen eliminar todo organismo que no sea igual que ellos. El dilema bioético, yo aquí menciono solamente los 3 grandes principios de la bioética de los 4, podríamos mencionar los 4, donde podríamos pensar tanto en humanos y animales, si vemos afectado la beneficencia, qué tan beneficioso puede ser para ese individuo. Por ejemplo, el pollito que vimos en la imagen al comienzo, que no tiene pluma. ¿Será beneficioso quitarle las plumas solo para satisfacer la demanda de consumo de carne humana? La autonomía. Ese ratoncito que le modificamos el material genético tendrá la capacidad de decidir de manera voluntaria someterse o no a este tratamiento de edición genética. La justicia. ¿Qué tan justo es manipular a alguno u otro organismo, sacrificar a algunos para salvar solamente la especie humana? También debemos recordar que los microorganismos que se han modificado genéticamente podrían crear nuevos patógenos y nuevas enfermedades. No sabemos a qué nos enfrentamos de aquí a largo plazo. El gran dilema de Monsanto por la famosa elaboración de semillas de soya que fueron patentadas, resistentes al glifosato, producto comercial con el nombre de Roundup, un producto extremadamente cancerígeno y que Monsanto tuvo que desaparecer, se vendió a Bayer para no pagar las demandas millonarias que tenía pendientes. Ahora, la evidencia actual indica que los organismos genéticamente modificados son seguros para el consumo, pero alguien me podría decir, ¿hay algunos estudios que indican lo contrario? Sí, y ese es el tema que quiero compartir con ustedes. Porque resulta que si hay un estudio que indicaba que los organismos genéticamente modificados son tóxicos, son cancerígenos. ¿Cuál fue el problema de este estudio? Este fue el estudio del señor Serrarini y colaboradores, año 2012. Llegó a la conclusión de que todos los productos genéticamente modificados eran cancerígenos. La FDA y otros organismos gubernamentales de Estados Unidos se fueron en contra de él, la comunidad científica en general. ¿Por qué? ¿Pensaron que los datos estaban manipulados? No. ¿Cuál fue el problema de este estudio? Que los roedores utilizados, uno, la muestra era baja, 10 individuos, y dos, los roedores tenían una predisposición genética a desarrollar cáncer. ¿Qué pasó? Que en este estudio, el señor Serrarini, durante 2 años, estuvo alimentando a estos roedores con maíz genéticamente modificado y otro que era maíz genéticamente modificado con glifosato. Y curiosamente todos desarrollaron cáncer. Fue controversial el estudio, se le fue a la comunidad científica encima, pero porque él lo dieron de baja este estudio, porque los roedores tenían una predisposición genética y las conclusiones de este estudio dicen claramente que absolutamente todo individuo que consume organismos transgénicos y que se ha expuesto al glifosato desarrolla cáncer. Las conclusiones más obvias del estudio sería que un individuo con una predisposición genética es probable que desarrolle cáncer. Y dejar el tema en investigación, pero como fue tajante decir que causaba cáncer, la comunidad científica se le fue encima. Bien, vamos a volver acá. Entonces, esa es la evidencia actual que tenemos. La mayoría de los estudios indican que son seguros para el consumo. También debemos comprender que los organismos genéticamente modificados ayudan al control de ciertas patologías, desarrollo de algunos fármacos y vacunas. Son un avance tecnológico en el área alimentaria y en la evidencia actual indica que estos productos no causan cáncer, no tienen capacidad de producir la oncogénesis. Y al finalizar, muchos dan la excusa de que el hambre se debe controlar solo con organismos genéticamente modificados. Pero si pensamos, las toneladas de alimentos que se desechan se repartieran de manera equitativa, se podía controlar el hambre del mundo sin necesidad de utilizar organismos genéticamente modificados. Y aquí dejaría la bibliografía de este trabajo. Consultas, preguntas. Una pregunta, Héctor, Sí. con referente a lo último que dijiste, ¿de qué manera se podría como utilizar todos los desechos, todos los elementos desechos para saciar el hambre del mundo? O sea, si supone que son desechados. Evitar que lleguen al estado de Descomposición. Claro, no sé, en vez de evitar que se descompongan y eliminarlos. Claro.
sería una manera justa, equitativa de poder controlar el hambre sin recurrir a la manipulación genética. Ahora, lamentablemente, por temas de intereses corporativos, no se hace. Okay. ¿Y no sabía de algún lugar que sí lo hagan, lo estén haciendo? En Chile, por ejemplo, existen los reciclados de alimentos, pero se venden. Claro. A un menos costo, pero se venden. En países donde los gobiernos no invierten en esto, simplemente la gente se muere de hambre. Consulta. Oye, ¿cuál? Que no, me perdí en un momento de la insulina. ¿Cómo era el tratamiento en relación para obtener la insulina? Al comienzo, el tema de la insulina se utilizaba con páncreas de porcino y de perro. Se sacrificaban muchos animales, se obtenían las enzimas pancreáticas y lo hacían de manera muy primitiva. Hacían un preparado con cloruro de sodio y eso se utilizaba para el control de la diabetes. ¿Cuál es el problema? Que había que matar miles de animales y no se puede satisfacer la demanda de insulina. ¿Y ahora cómo se hace? Con estafilococcus en laboratorio. Y a ver, ponen la primera foto, la portada. ¿Ya? Tenemos ahí esos bovinos gigantes, ¿cierto? Los bovinos gigantes. Y La- los pollitos. Pollito. Sí, ese bovino, ¿cómo lo obtuvieron? Ese bovino fue obtenido mediante solamente cruces. Diferentes razas que tenían un gran desarrollo muscular. Entonces se hace selección genética. Es el mecanismo más convencional de mejoramiento genético. También es una técnica de modificar la genética, sin tener que introducir, sin hacer llegar a la transgénesis. Ahí no se realiza transgénesis. Lo que sí se ocupó en estos casos fue la inyección de esteroides de altas cantidades en los progenitores. Y el de los pollitos sería, También selección genética. ¿no sería con edición? Más que nada, sí, algo de CRISPR se utilizó, de cortar fragmentos del material genético. ¿Cierto? Porque ahí sería como los genes knockout, porque eliminan los ciertos genes para que no se extrapolen, no se codifiquen y no presenten ciertas características, como cierto, no sé si leíste cómo son. La típica Lo lógico sería, bueno, eliminar los genes que expresen el rasgo. Sí. que ahí sería por edición, yo creo que más, quizás que por el tema de la raza. Porque es difícil llegar a solo por... Igual fue interesante porque estas razas se utilizaban solamente pollo Freuler. Entonces, y bueno, y ahí todo el trabajo de edición genética. El pollo Freuler, la raza en sí, es una raza creada de manera artificial. De hecho, cada criadero tiene, en términos generales, su propia cepa patentada de pollito Freuler. ¿Cuál es el fin de eso? Consumo de Carne. Consume Pero, carne para que la gallina, por ejemplo, ¿qué va a hacer? Va a gastar energías en producir plumas. Y para evitar que pierda energía produciendo plumas en el pelaje, en el proceso de la pelecha, la hacemos sin plumas. Igual lo hace como más imponente, pero Tienes que vivir en el norte. Tiene cierta lógica. y la lesión igual es raro. Los gatos esos que le quitan que ya no son alérgicos, ¿cierto? No sé si lo leyeron. Ahí, ¿Qué cosa? que hay gente que es alérgica a gatos, ¿cierto? Y están haciendo como razas especiales Ah, para que sí, no tengan- sí. Yo creo que están ahí, esa es la edición genética también. Ese es el CRISPR que se utiliza. Que el pedacito del material genético lo voy a dibujar muy sencillo. ¿Se puede borrar eso, cierto? Sí. Para que no vaya. Ah, ¿Qué hacemos nosotros con una tijerita? En medida es para representarlo solamente. Sí. Cortamos un fragmentito de este gen y de este. Y así no se codifica, ¿no? Sí. Bueno, eso no se codifica, ¿no? Pues se puede hacer más sencillo, pero En la casa, Bueno, hay que tener esos conocimientos teóricos y se hace el laboratorio, obviamente, pero Se corta casi. Igual me acuerdo que hablaban de los planos de genética, donde igual se apagaba un gen para que produciera más músculo. claro, inhibir un gen específico. sí se hacen los causas de la hormona del crecimiento, creo que la activan también. Hormona. Pero no sé si si pueden tener descendencia, esas que se modifican, ahí no me acuerdo. Ahí Dependiendo lo que buscamos modificar. Sí. No depende. ¿Alguna consulta más? Consultas. Entonces, al ser modificado, el que dice, como dice Claudio, no sería solamente manipulación, como decías tú. Sí, sería manipulación genética.
Claro, sería una manipulación, pero no, no Pero sería no estoy transgénico. investigando la transgénesis. Claro, no sería transgénico porque no está agregando nada, sino que está ya. Sí, ahí está, porque Esa hay es la una diferencia al principio de los modificados y los transgénicos. Cierto. Porque los transgénicos eran, Transferir el material genético de una especie de un individuo a otro, de la misma especie o diferente. Está bien, que no son- y el otro como el que seis tú Claro, de la vaca, apaga un gen para que no se exprese cierto carácter. ahí no sería transgénico porque no, No. están agregando nada, pero solamente están eliminando Modificación genética. Así, genética. y ahí sería. Lo que sí se hace, por ejemplo, en modificación genética fue la insulina, porque ahí se modifica sí o sí. Se combina ADN humano con ADN del estafilococcus, se hace un cultivo y se intenta crear de manera artificial los dos péptidos de la insulina. Entonces son dos péptidos, se tienen que sintetizar por separado. Juntos no funcionan. Cada uno por separado, luego se unen en el laboratorio y ahí ya el producto es funcional. Bueno, Sí. ¿alguna consulta más? ¿Quedó claro? Sí. ¿Que se queda? Todo bien. Súper impecable. Anótate la subo en la semana, pues. Y va a aparecer el convocante de la 3. Ya. ¿Ya? Entonces ya el compañero salió del... Así que si alguien quiere sentar la otra semana, lo puede sentar. Y tiene que entregarme el escrito todavía, pero ahí queda. Y ahora nos vamos, pero bueno. Va interesante. Nos quedan 23 minutos, así que algo podemos hacer. Sí, pues vamos al patio. Vamos a utilizar los Gracias. Vamos a tirarlo.